Cuando pensamos en un rey, lo último que se nos viene a la cabeza es la imagen de un hombre embarrado, con la ropa hecha jirones y trepando a un árbol para salvar la vida. Y sin embargo, esa escena fue real. Ocurrió en 1651, en plena huida de Carlos II de Inglaterra, tras ser derrotado en la batalla de Worcester. Aquel joven monarca pasó un día entero oculto entre las ramas de un roble mientras los soldados de Oliver Cromwell registraban los alrededores. Ese árbol, el conocido como Royal Oak, pasó de ser un escondite a convertirse en emblema nacional, en nombre de barcos, tabernas y celebraciones que hoy todavía perduran. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Carlos II de Inglaterra nació el 29 de mayo de 1630 en el Palacio de St. James, en Londres. Fue hijo primogénito del rey Carlos I de Inglaterra, Escocia e Irlanda, de la Casa de Estuardo y de la reina Isabel Enriqueta María de Francia. El panorama político del momento fue moldeando poco a poco su carácter. Y es que vio cómo su padre mantuvo enfrentamientos constantes con el Parlamento sobre autoridad real, finanzas y religión. Cuando estalló la Primera Guerra Civil Inglesa, Carlos tenía solo 12 años y ya acompañó a su padre en algunos escenarios de conflicto. En 1649, Carlos I fue ejecutado y con ello cayó el antiguo régimen monárquico en Inglaterra. Aquel asesinato y la derrota de su padre le marcaron para siempre. Tras la caída de la monarquía y el asesinato de su padre, Carlos II estuvo errante durante los años siguientes, buscando apoyos en otros estados europeos con la esperanza de recuperar su trono, aunque las probabilidades no jugaban a su favor. Ahora bien, para entender los riesgos que enfrentó Carlos II en su juventud, es imprescindible revisar el conflicto de las guerras civiles inglesas entre 1642 y 1651. Básicamente se enfrentaron dos bandos. De un lado, los realistas, fieles al rey y defensores del poder absoluto de la monarquía, y por otro, los parlamentarios, que buscaban limitar ese poder y establecer un sistema más representativo. Durante aquellos años, Inglaterra se convirtió en un auténtico campo de batalla. Finalmente, los parlamentarios, liderados por Oliver Cromwell, fueron quienes se impusieron. La monarquía fue abolida y reemplazada por la República, más conocida como la Commonwealth de Inglaterra. ¿Y dónde se encontraba Carlos II en todo este conflicto? Pues bien, tras la ejecución de su padre y la instauración de la República, el rey buscó apoyos en Escocia. Con apenas 21 años, en 1651, logró reunir un ejército escocés y cruzó la frontera hacia Inglaterra, decidido a restaurar la monarquía. Aquella campaña culminó en la batalla de Worcester, librada el 3 de septiembre de 1651. Carlos II lideraba un ejército formado por tropas escocesas e inglesas frente al poderoso ejército de Oliver Cromwell. Sin embargo, la diferencia de fuerzas era de unos 28.000 hombres bajo el mando de Cromwell contra apenas 16.000 seguidores del rey. La derrota fue inevitable y marcó el final definitivo de las guerras civiles inglesas. Carlos II y sus seguidores huyeron precipitadamente de Worcester. Desde aquel punto no contaba con un camino seguro, por lo que su salvación pasaba por una extensa red de leales simpatizantes, casas ocultas y familias que arriesgaron sus vidas para protegerlo. Comenzó una cacería contra el rey. Incluso se ofreció una recompensa de 1.000 libras a quien entregara su cabeza. Al cambio de hoy, una equivalencia aproximada de entre 150.000 a 200.000 euros. Parecería mucho, pero quizás era poco para una corona que podía cambiar el rumbo del Estado. De entre todos, uno de los momentos más célebres y memorables de esa fuga ocurrió el 6 de septiembre de 1651. Aquel día, Carlos II y su acompañante, William Carles, un oficial, se escondieron durante todo el día en las ramas de un roble en el bosque de Boscobel. Durante el tiempo que estuvieron en el árbol, Carles sostuvo al rey. De hecho, cuando sus brazos cedían por el esfuerzo, pinchaba suavemente al rey para mantenerlo despierto y alerta, pues el agotamiento y la tensión hacían que se durmiera. Aquel roble quedó inmortalizado como The Royal Oak, símbolo de salvación real, resistencia y destino. Más tarde fue venerado como emblema del triunfo monárquico. El árbol original fue talado alrededor de 1725 por recolectores de souvenirs, pero después se continuaron plantando nuevos robles para mantener viva la memoria del Royal Oak. Pero la pregunta es, ¿se salvó el rey? Pues sí.
Tras múltiples intentos fallidos, logró salir de Inglaterra, embarcando el 15 de octubre de 1651 en Surham, rumbo a Normandía. Exiliado Carlos II, pasó los siguientes 9 años vagando entre Francia, los Países Bajos y Bruselas. Solo con la muerte de Oliver Cromwell y cuando el país entró en una etapa de inestabilidad y cansancio político, se inició un movimiento para recuperar la monarquía, eso sí, bajo nuevas condiciones. Encarnando el deseo del pueblo, en 1660, Carlos II emitió la Declaración de Breda, un texto donde prometió amnistía, tolerancia y respeto al Parlamento. El 29 de mayo, día de su cumpleaños, entró en Londres convertido de nuevo en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su reinado, entre 1660 y 1685, fue célebre por el exceso, el lujo y el desenfreno. El rey, carismático y hedonista, se rodeó de científicos, artistas y amantes, devolviendo a Londres una vida cortesana que mezclaba intelectualidad y libertinaje. Con el paso del tiempo, el episodio del Royal Oak quedó como una imagen fundacional del mito de Carlos II. Aquel árbol dio casi sin querer nombre a tabernas, barcos y celebraciones en todo el país. Por eso, el Oak Apple Day, cada 29 de mayo, recuerda no solo su regreso al trono, sino la extraordinaria peripecia de un monarca que, antes de ser rey, tuvo que aprender a esconderse entre las ramas de un roble. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.